Así como de las misteriosas y altas entrañas de la montaña brota un río. De fuerzas incomprensibles emerge uno en su camino. Los repentinos arroyos son como cicatrices, las cascadas y pozones frente a Arenilla lo mejor de nuestro brío. Ahora es momento de develar lo que ha quedado en el empedregado del olvido. Gabriel García, Fede, bienvenido, querido. ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, Sí, todo tranquilo. bueno, Justo me agarras un poco enfermo, pero ya terminando de curarme, por suerte. Un poquito me ayudó la idea de la entrevista. Es como que dije, tengo que estar full focus para estar bien para eso. bien. O sea que te agarra un poco más también sensible, un poco con la guardia más baja, ¿viste? La defensa un poco... Puede ser, ¿no? Siempre uno tiene la defensa más baja de lo que cree también. Va. Bueno, empezando un poco con lo que va a ser este delegado de preguntas, quiero ir a cómo te percibís hoy. ¿Cómo me percibo? Pero ¿en qué sentido? Pues. En el que vos quieras. Puede ser en tu gama profesional, en tu aspecto más artístico. ¿Cómo Y te la ves? verdad, yo me percibo como un niño que está disfrutando. O sea, realmente hoy en día mi vida me ha permitido y me ha llevado a estar en lugares donde trabajo, pero que me siento como un niño disfrutando y que puedo realmente desempeñarme en algo que se podría sentir en cualquier otro momento, contexto de mi vida, como un juego. Vale. ¿Vos sentís que antes era así? Antes de descubrirte un poco en lo que era tu competencia en la oratoria y demás. Esto me refiero no solo al aspecto del rap, en las batallas escritas con el freestyle, sino también a tu concursión en la oratoria. ¿Cómo fue ese Gaby previo a todo eso? Bueno, es muy interesante porque yo siempre fui una persona que le costó mucho la cuestión social, de socializar, de generar contacto con pares. Y como que realmente encontré en la oratoria, en los modelos de Naciones Unidas que me llevaron a interiorizarme en la oratoria y empezar a conocer mejor cómo hablaba y cómo me refería. Yo era una persona muy poco sociable, la verdad que los amigos que tenía los contaba con los dedos de la mano, y se me complicaban mucho ciertas competencias sociales que normalmente a alguien de esa edad no se le costaría. Estamos hablando de un Gaby de aproximadamente unos 12, 13 años por Claro. ahí. Y, y la verdad como que en ese momento me encontraba como que comunicativamente no me comunicaba, me interiorizaba mucho en sí en las cosas que me gustaban de tecnología, me interiorizaba mucho en las cuestiones que me interesaban del stream y me encantaba y disfrutaba mucho interiorizarme en eso, pero como que no terminaba de encajar, digamos, en algún lado de la sociedad. Claro. O sea, tenías una identidad definida que no encontraba una correlación social en la que te dé apoyo y sientas que puedas incluso tener participaciones como las personas Sí, y no sé si normalmente. tenía una identidad definida tampoco, porque también la identidad de uno se define socialmente y sociabilizando y nutriéndose también de los componentes sociales de las otras personas. Yo creo que en ese momento estaba justamente buscando de dónde nutrirme y estaba todavía empezando la búsqueda y encontrando esos nichos de los cuales yo nutrirme y formar mi personalidad. Claro. Igualmente iba a una cuestión de que por ahí uno en esas frustraciones se encuentra como tornado en algo que siente que por ahí no hay escapatoria y decís, bueno, hasta acá llego y por más que sea temprano, un poco te convences de esa idea y se hace más difícil poder ir saliendo. Eh, ¿Vos sentís que esa identidad, en qué momento hace el clic para empezar a ser más de lo que sos hoy? ¿En qué momento hace clic la identidad? Y la verdad que es una pregunta interesante, porque hay diversos momentos que van generando ese clic, porque yo creo que son distintos clics que van aumentando su sonoridad y como que no los vas escuchando hasta que te das cuenta y decís, ah, mirá, estaban todos estos clics en el camino que no los escuché porque tal vez no estaba lo suficientemente atento para escucharlo, pero que me llevaron a que fue aumentando el volumen y en algún punto, che, mirá, esto hizo clic y con ese clic se conectaron todas las fichitas de dominó previas que había en el camino que por ahí uno no terminaba de conectar y no terminaba de encontrarle el camino. Claro. Entonces hay clics como lo fueron mi ingreso en los modelos de Naciones Unidas, mi ingreso en Interact, mi ingreso a las competencias de rap. Yo creo que un clic muy importante y un cambio muy importante en mi vida fue cuando llego a las competencias de rap por primera vez, en 2019 en una competencia de Plaza
de la Plaza del Reloj, frente al Correo de Carlos Paz. ¿Y cómo fue? ¿Cómo la recordás? Interesante, es que era otro momento de la disciplina, en un momento en el que había un auge raro, que seguía todo muy presente, pero a la vez se veía venir que no era sostenible. Mm. Y yo llego ahí a una compe chica, la LS Freestyle, la única compe en ese momento que se hacía en Carlos Paz con Constancia. Y llego ahí, me anotaron de prepo, me acuerdo que una de las cosas que siempre sigo diciendo hoy en día, me anotó de prepo Mecha. En ese momento era como que venía de Mecha y te decía Mecha anotati. Y bueno, te anoté, te decía, no te decía anotate, te anoté, ya te anoté. Pasás en tal ronda y listo, y ya está. Tremendo. ¿Cómo fue esa acogida de la escena en primer momento? Compleja. Realmente la escena del freestyle en ese momento todavía era muy compleja. Es una escena que era todavía muy poco receptiva a nuevos entes que querían entrar, que venían tal vez de un escaño distinto, ¿no? Está muy visto como que el rap es un escaño, es mucha gente de bajos recursos. Claro. Y como que yo venía como un escaño distinto, ¿no? De ser la alta sociedad, pero bueno, digamos estar económicamente en una familia que estaba bien. Entonces, pero a la vez es Carlos Paz, entonces Carlos Paz es una ciudad que también está marcada por tener muchas familias que están bien acomodadas, entonces terminaba siendo por ahí justo ese espacio, un espacio en el cual se abarcaba y se permitía todo eso, pero que después a la hora de querer ampliarme más hacia Córdoba, hacia la ciudad de Córdoba, hacia la provincia, te encontrás y me sigo encontrando hoy en día con por ahí gente que genera rispideces por el simple hecho de que De no le dónde venís. parece que tu tipo de persona tenga que ser parte de eso. Es complejo, ¿no? Realmente es una cultura que en su momento fue muy poco permisiva de recibir a nuevos actores que se quisieran sumar. Yo me empecé a sumar además de un lado más de la comunicación, del periodismo, y es como que es algo que, no, periodismo de freestyle, eso está mal, no podés hacer periodismo de freestyle. Si estás haciendo periodismo vas a ser amarillista, vas a hablar mal, es como que, porque qué sé yo, me acuerdo algo muy patente, una vez el diario de Carlos Paz, que es uno de los diarios más grandes de Carlos Paz, publica una nota, competencia de trap fue cancelada por la policía de Villa Carlos Paz, una boludez así. Y después le habían hablado para que hicieran una nota sobre la competencia. Y era como que ellos decían, no, está esa doble moral del periodismo, que entonces si vos querés hacer periodismo acá, eso viene con esa doble moral, y por ello iba más de un lado de, che, yo quiero hacer algo de comunicativo para que les sirva esto. Claro. Y por ahí muchas veces no querían entenderlo. Lo que servía la propagación, el seguir alimentando la cultura en aspectos de que pueda llegar a más gente, de que no se sienta como algo de parias, sino que está muy integrado socialmente, algo que hoy es completamente normal. Pero ¿cómo fue el camino para que eso sea así? ¿Cómo fue para que Notifree no sea simplemente un medio quizás amarillista o que tenga ese escarnio público por parte de quienes integran? Bueno, yo creo que fue un trabajo que conllevó mucho tiempo. Es un trabajo que requiere realmente y que requirió un mimo, una atención, una explicación a la gente también del trabajo que hacíamos. Yo tengo patente de ir a juntadas con raperos a la noche y que me estaban charlando de algo y me dijeran, no, vos no digas nada, pero nosotros como medio nunca fue a como, generamos chisme de freestyle, hablamos de con quién está tal freestyler, sino que lo único que hacíamos y que hicimos siempre con Notifree es informar sobre las competencias, hacer cobertura sobre las competencias, es decir, desde que empiezan las competencias hasta que termina, mantener un registro para que la gente pueda seguirlos desde sus casas, informar quién ganaba las competencias, hacer una especie de altavoz para los distintos eventos y para las distintas organizaciones que quisieran que nosotros le diéramos repercusión en lo que había pasado. Entonces era algo como que generaba una dicotomía ahí porque vos decías, bueno, pero el periodismo es amarillista, pero había cero amarillismo en lo que hacíamos. Claro. ¿Y cómo fue integrar la tabla histórica hispánica? Bueno, ese es un proyecto muy interesante
el ranking histórico internacional hispano, que es un proyecto que nace de la mano de Torres Data. Torres Data es la biblioteca de Alejandría del freestyle, hecha una persona. Ese tipo tiene toda la información del freestyle que se te ocurra desde el 2000, incluso antes en adelante. Y yo pensando en muchas cosas, porque a mí me gusta mucho elaborar proyectos de cara al freestyle, es algo que amo esta disciplina y esta cultura, y realmente estoy todo el tiempo craneando ideas para aportarle. Y en eso digo, che, tengo contacto con un tipo que tiene toda la información del under, del nacionales, provinciales, lo que sea, histórica del mundo. Hay que hacer algo con eso. No puede ser que esa información te esté perdida en un Excel y se suba una publicación cada tanto. Y ahí le digo, che, estaría muy bueno armar esto, un ranking, como lo que es el ranking FIFA, con un sistema de puntos medible, tangible, un cálculo matemático. Y en base a esa conjunción de nosotros dos surge este proyecto que después se diversifica en el ranking histórico, el ranking de temporada y la tabla anual, que terminan siendo 3 rankings distintos que se engloban dentro, digamos, del mismo proyecto. Y la verdad que algo muy loco, porque ha generado mucha repercusión también, que los mismos referentes más pesados de la disciplina que se encuentran presentes o suban una historia o tienen un agradecimiento. Mismo el saber también que una empresa como Red Bull tiene fichado el proyecto y sabe lo que hacemos. Bueno, Torre trabaja para Red Bull con toda la cuestión de historiales de batalla. Una locura. Es una locura. Y ese es el trabajo periodístico que muchas veces no se veía desde el lado del rap. Porque voy a decir, periodismo, eso es periodismo de Sí. investigación. Un tipo que se puso a investigar hasta las entrañas del freestyle en competencias que no existía. Si estamos hablando de que yo en 2019, en 2020, 2021 me miraban mal porque quería hacer periodismo de esto, las competencias del 2003 de pedo tenían un flyer, si es que existía un flyer, en el 2003 no existía un flyer. Yo no estaba claramente en esa etapa de las competencias, yo no había ni siquiera nacido, pero es muy loco y creo que la herramienta que le da al freestyle la comunicación es muy importante. ¿Vos sentís que mirás distinto ahora las competencias? Habiendo sido organizador, periodista, competidor. Filmmaker, CM, he sido tantas cosas en las competencias. Sí, totalmente. Viste eso que dicen de que si estudias cine nunca más vas a ver una película de la misma manera. Sí, Es lo mismo, culiao, es lo mismo, pero en todos los factores de la vida. Pero yo porque encima soy una persona que le gusta mucho la lógica de las cosas y me gusta mucho entender la lógica de las cosas y me gusta como decir, estoy en una compe, que eso me pasó hace poquito, fue Formosa. Fuimos un fin de semana que había compes todo el fin de semana en Formosa y y ahí viendo la comp me dicen los pibes, no, vamos a hacer clasificatoria por puntos. Y yo le digo, pero ¿por qué? No tienen un número tan alto de inscritos como para que sea complicado hacer 2 clases. No, porque acá nunca hicimos 2 clasificatorias. Y le digo, no, pero háganla, que yo, me pide una mano y en base a eso surge una modalidad que me decís, nunca se hizo un Formosa clasificatoria A y clasificatoria B. Y de repente es una herramienta que ya se les queda para ellos, porque yo la sabía hacer o yo sabía la lógica de cómo utilizarla y ya ellos ya saben, es una pavada, ¿no? O sea, realmente hacer una clasificatoria A y una clase B es una pavada, pero por ellos no tenían la lógica de cómo se hacía y después de eso ya saben cómo hacerlo y esa es como mi búsqueda y eso es lo que voy, ¿no? Como que le ves siempre el detallito de cómo se puede mejorar. claro. Siempre tenés esa herramienta para el que quizás no está tan ducho justamente, le terminás dando una ayuda y justamente terminás haciendo esta inercia de que crezca más esa escena en esa provincia particularmente. Sí, pero es muy interesante cómo funciona el freestyle, porque en provincias que por ahí son provincias de mucho peso, terminas no teniendo muchas competencias, en provincias de poco peso, y, digamos geográficamente, políticamente, como quieras verlo. Y es interesante, en Formosa hay grandes eventos, realmente es muy interesante lo que hacen en Formosa, es muy interesante lo que hacen en Santa Fe. Sí, Después hay unders como La Rioja, que son unders que por ahí son mucho más peleados porque tienen mucha menos ayuda o mucho menos sostén y es muy interesante también conocer. Argentina es tan grande, competitivamente hablando, podés ir a una competencia de Tierra del Fuego y una competencia de Salta y van a ser 2 cosas totalmente distintas. Y eso es lo mágico también de Argentina. claro. Y es lo que quizás le falta un poco a Red Bull.
el cómo ha hecho las regionales últimamente. Sí, también, a ver, es una empresa, Red Bull, Sí, obviamente Red Bull tiene un interés que es poder monetizarlo y no te conviene hacer una competencia en cada una de las 24 provincias, ni es factible. O sea, estamos hablando de que vale 10 veces más llevar a alguien de Córdoba a Buenos Aires que de Tierra del Fuego a Buenos Aires, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que obviamente hay limitaciones que son complejas de saltar, ¿no? sí. Pero que bueno, yo trabajando ciertos proyectos voy maquinando y voy buscándole la vuelta y voy buscando con qué actores puedo trabajar para que todas esas problemáticas se puedan saltear, digamos, y poder llevar los proyectos a la mayor cantidad del país. ¿Te sentís que si te dan la responsabilidad podrías llevar a cabo el proyecto de una manera soluble? ¿Cómo lo pensarías? No te voy a responder esa pregunta porque te estaría spoileando cosas. Ok, ok, me gusta. Me gusta y bueno, ya hay una dirección de camino a la que la gente puede estar atenta realmente. Así que bueno, pasando un poco, ¿quién que hayas visto desde un inicio que terminó siendo de lo más grande te ha sorprendido realmente? A esto voy. ¿Quién que viste en un primer momento y te sorprendió, dijiste, ya está, me convenció de que va a ser grande y así como te convenció, se cumplió? Bueno, alguien que yo siempre personalmente idolatré mucho en la disciplina y artísticamente y que siempre, bueno, justo venimos de viajar hace poquito con él, el Mono Strong, hermano, es una persona que a mí personalmente yo me he visto muy nutrido de su imagen, me he visto muy nutrido de sus cualidades y de lo que hace él, más que nada de la musicalidad. Realmente algo que a mí me gusta mucho y que me fascina es la musicalidad del rap y del freestyle, la posibilidad de variar con flows distintos y llevar la voz y el uso de la voz hacia un lugar nuevo y el poder manipular las palabras, la verdad que me vuelve loco y me fascina y juego mucho con eso y como que veo en él un gran referente y realmente un ídolo en cuanto a lo que es eso y siempre estoy como muy atento a lo que hace él y esa es una persona que realmente cuando la vi dije, este tipo va a ser el mejor y yo y por ahí se lo digo y me dice, nada, gama, yo no estoy pegado, no soy pero realmente yo lo veo y digo, este tipo es el mejor. Qué lindo, qué linda sensación encontrar a alguien así. Es algo que también he vivido y siempre uno que considera a esa persona, a ese amigo en particular, también por esta cuestión de cercanía, no te deja de sorprender. También yo soy una persona personalmente que me encanta acompañar a mis amigos. Yo, si tengo un amigo que es artista, me canso de escucharle los temas. Yo me acuerdo patente que el Jaco cuando sacó sus primeros temas. Yo los que alcanzaba a escucharlo y me encantaban. Y yo me encantaban y me ponía en bucle el EP, un poco de boom bap que había sacado y me lo ponía en bucle y escuchaba sulfurato, sulfurato, todo el tiempo. Y era como que realmente me fascina escuchar la música de mis amigos. Es algo que pero no sé por qué. Es muy loco, pero siempre o tengo amigos demasiado talentosos o soy un poco autista, que también, pero es que realmente uso mucho, la escucho más la música de mis amigos que lo que por ahí escucharía música de otros artistas. Entonces de repente el Narva, el Mono, el Yaco, los pibes que están haciendo música, siempre los estoy bumpeando y siempre estoy escuchando lo que están haciendo ellos y siempre lo disfruto una banda. Sí. Y también así disfrutas de la Anticops o... Sí, totalmente. Yo disfruto mucho de las competencias. Disfruto mucho de trabajar en las competencias también. Disfruto mucho el Anticos, disfruto mucho el Only Bar, disfruto mucho la Big Level. Disfruté mucho cuando hacíamos la sensación a rap en Santa Rosa de Calamuchita con la Sanity. Disfruté mucho cuando yo hice también la recta free en Carlos Paz. La verdad que, bueno, la Nacional de la Big Level fue uno de los proyectos que la verdad más me dio la pauta de que tenía mucho para dar organizativamente, hablando para Córdoba y para el Under. ¿Fue Me un hito? encanta. ¿Lo sentís como un hito? Sí, totalmente. Un poquito le busqué la vuelta para sacarle la chapa, ¿no? Pero fuimos la primer nacional underground de Villa Carlos Paz. Porque había habido previamente Nacional de Supremacía
en conjunto con Anticops, pero era la primera vez que se hacía una nacional puramente de una competencia de Carlos Paz, era la competencia de Carlos Paz nacional. Y entonces eso fue un hito realmente para mí. Y me sentí muy cómodo porque lograr juntar referentes de un montón de provincias, lograr también generar la confianza, ¿no?, en un montón de organizadores que pusieron la plata, que pusieron la organización, que pusieron los pasajes, y hicieron todo el movimiento para mandar competidores desde Buenos Aires, desde Neuquén, desde Mendoza, desde hermanos de todos lados, mandar de Santa Fe. La verdad es que fue muy loco, de La Rioja, del norte. Hicimos un laburo muy piola en la gestión de los cupos. Hicimos además muy buenas conexiones con organizadores que realmente estaban metidos y que estaban enfocados en trabajar bien. Entonces eso hizo que el evento fuera una locura. Trajimos jurados de fuera de la provincia también, trajimos tres jurados de fuera de la provincia, y ese tipo de cosas son las que a mí me reconfortan. Todos se fueron re contentos, y eso es lo que más me llena a mí. Qué bestialidad, la verdad. ¿Y sentís que igualmente, habiendo cubierto Red Bull, qué te sorprendió de ahí, haber vivido la experiencia que después aplicaste en tu visión para organizar, en cómo llevar el evento desde la producción quizás también, más allá de que los recursos son muy distintos en cuanto a polos, pero qué sentís que te brindó esa experiencia? Bueno, a mí me gusta mucho darle al freestyle una inmediatez que muchas veces no se puede conseguir. Eso también habla un poquito de mi búsqueda en las coberturas, y en algo que me gusta mucho y que quiero empezar a desarrollar más, que es las transmisiones en vivo de competencias. Yo creo que algo que hace muy bien Red Bull y que intento aprender mucho para poder aplicarlo son sus transmisiones en vivo. Como ya Eh, pasó con Anticops. Anticops, así es. Hicimos una primera transmisión en vivo que la verdad que salió muy bien y que me dejó muy contento. Eso también es un hito que personalmente me llena mucho, porque es algo que yo lo hago por y para la competencia y por y para el freestyle. Realmente me parece que si no fuera porque me interesa hacerlo, no se habría hecho en otro lado. Y es algo que realmente suma mucho, porque tuvimos más de 50 espectadores simultáneos, teníamos un montón de gente de fuera de la ciudad de Carlos Paz, de fuera que venían a representar un montón sus localidades de la provincia de Córdoba. Mismo teníamos un par que también eran de fuera de Córdoba, y el tener una transmisión en vivo parece poco, pero le da una cercanía al competidor que viene desde Río Segundo, que la vieja por ahí lo quiere ver rapear, pero que no puede ir hasta Carlos Paz porque tiene que meter entre ir y volver más de 15.000 pesos o 20.000 pesos en pasaje. De repente puede estar a la mano y al alcance de su celular, de su televisor, en abrir en YouTube la transmisión en vivo y poder ver al hijo rapeando, y que por ahí diría la misma persona, diría, no, pero ¿por qué voy a ir cómo voy a ir a la plaza? Están todos fumando porro, están todos caveando, y es como que realmente también ese tipo de gente por ahí dice, no, yo no voy a ir a una plaza porque no es mi contexto. Claro. Pero yo creo que eso también facilita el sacar a las malas cosas que tiene alrededor el hacer la competencia en una plaza del eje, para mostrarle a la gente que por ahí tiene un desencanto con ese tipo de cosas, una imagen un poco más amplia de lo que tiene que ver. Claro, donde poner el foco quizás sin tener que quizás estar disonando con el ámbito. Exacto, exacto. Y bueno, ¿cómo es costear una vida en relación al freestyle? Quizás es algo de mucho interés para las personas principalmente, que son No hay de forma. fuera. No, costear es que es más la plata que yo pongo que la que me queda a mí, o sea, pero porque no me queda plata de esto. Realmente es un trabajo, no es un trabajo, Es una sino que devoción. es una devoción. O sea, yo personalmente me considero un activista del freestyle. Yo trabajo en pos del freestyle, y la verdad es que invierto tiempo, invierto dinero, invierto salud mental muchas veces. Realmente es algo que es muy exigente en todo ese tipo de cosas, y es complejo. Realmente es complejo porque, nada, por ejemplo, este proyecto de la Nacional que hicimos, tuvimos que poner mucha plata para alquilar el hotel,
plata para alimentar a los competidores, para traer a los jurados que venían de fuera de la provincia, para hacer toda la movida. La verdad es que tuvimos una mano de la Municipalidad de Carlos Paz que nos ayudó con lo que fue el montaje de escenario y el sonido de la fecha, pero la verdad que si no fuera por ese tipo de mínimas ayudas tal vez estaría muchísimo más caro de lo que es. Pero sí, no, es por amor al arte, es Sí. puro amor al arte. Y lo más lindo es siempre lo que te queda en la memoria. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es algo que realmente aparte le queda mucho a la memoria en la gente también, ¿no? O sea, como que dejarle en la memoria a la gente un buen evento es algo que a mí personalmente me llena mucho más que otras cosas. Y que la centralidad sea Carlos Paz, aledaño a la capital de la provincia, encuentre una competencia nacional, justamente es un recuerdo para quienes son devotos por el freestyle mismo y oriundos de allí, es algo que te queda siempre seguro. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, ¿alguna vez te vendieron la moto? Con cuestiones de pagos, de premios, etcétera. Sí, me acuerdo una vez, tuve mi primera batalla escrita, saliendo un poquito del freestyle tal vez y yendo a las escritas, fue en un evento en Santa María de Punilla. Eh, el evento era un viernes y a mí el sábado anterior me mandan un mensaje y me dice, che, ¿tenés ganas de competir en una escrita acá? Bueno, sí, de una. ¿Cuándo es? El viernes. Ah, tengo 5 días para escribir nomás. Sí, sí, pero bueno, puedes leer, qué sé yo. Y así fue como incursioné en las escritas. Y ese día fui el que mejor estuvo de la noche. Había un premio por MVP que se votaba por el público después de las historias. Gané yo, salí yo como ganador del MVP. Y el premio era una remera y ponerle que 20.000 pesos, que en ese momento era un montón de plata. Estamos hablando de 2022, 2021. Ah, inicios del auge de las escritas. Claro, claro. Bueno, yo organizo la primera escrita de lo que es Villa Carlos Paz. La primera competencia de escritas de Carlos Paz lo organizo yo ahí Estamos grabando, Pablo. La primera competencia de escritas de Carlos Paz lo organizo yo ahí en Carlos Paz. Organizo lo que fue la Addictive Blood Bars. Eso también fue bueno, una travesía organizativa entre que se bajaron batallas y otro tipo de cosas. Ah, buenísimo, improvisar a todo momento. No, sí, obvio, obvio. Pero la verdad es que es muy loco las escritas, lo que han llevado, el panorama de las escritas. Sí, es impactante el fenómeno. Realmente Sí, sí. cuando incluso se sentía que el freestyle en una cuestión de masividad estaba bajando, las escritas surgieron y se comieron el panorama realmente. ¿Cómo sentís el futuro del rap en estas gamas, principalmente? La verdad es que lo veo muy bien, pero porque tiene una posibilidad y una profundidad distinta las escritas. Yo creo que al tener un ambiente en el cual tenés que preparar una batalla con tiempo, que siempre son de 2 a 3 meses de antelación, te da una posibilidad de marketing, una posibilidad de estudio también del competidor, una posibilidad de hacer toda una movida alrededor, que la verdad es que está muy buena. La verdad es que está muy buena y que es muy nutritiva también para la movida, que te termina generando posibilidades que en cualquier otro lado podrías no haber encontrado, mismo en el freestyle, ¿no? El freestyle lo complicado que tiene para promocionarlo es la falta de previsibilidad, lo improvisado justamente. ¿Quién te Entonces, garantiza que las batallas van a ser todas increíbles? claro, exacto, no hay ninguna garantía de ello. En cambio, en un evento de escritas tenés una posibilidad de profundizar mucho más también en las personalidades, en los lores, en los estilos, como que tenés un traqueo más firme del competidor, un estilo más marcado también. Exacto. Es muy interesante, es muy interesante. ¿Y del freestyle, cómo lo ves? Hoy en día, El hoy en día y el futuro. el futuro. Y depende de cómo salgan un par de cosas que estamos armando, la verdad. O sea, yo lo veo muy complejo la situación actual del freestyle, pero porque realmente el freestyle viene de capa caída hace un tiempo.
Principalmente por una cuestión de masividad, ¿no? O sea, se ha perdido la masividad que se supo conseguir también por distintas decisiones de los eventos más grandes que también han llevado a que se vaya perdiendo el interés, en que se vaya perdiendo también la calidad muchas veces de ciertos eventos o de ciertas movidas. Mismo que yo, el ascenso de FMS, la pérdida de eso hizo que fue una pérdida muy grande para el freestyle porque tenías un circuito formado, tenías razones para viajar, tenías una tabla y de repente eso dejó de existir y sin eso se perdió uno de los ejes centrales que mantenía en movimiento la cultura. Y por ahí mucha gente me diría lo contrario y me diría, no, mira, ¿cómo va a decir que tiene algo que ver el ascenso con que se haya perdido eso? Pero la verdad es que sí, porque genera una competitividad que hoy en día no te lo puede generar ningún otro tipo de competencia. Y tenía un montón de falencias. Yo soy el primero que lo ve y dice, es una bosta, pero en un montón de cosas porque no estaba bien pensado, porque había amiguismos, porque había cosas que se priorizaban. ¿Cómo ves el futuro del freestyle, básicamente? Y la verdad es que, o sea, se ve complejo realmente. Yo creo que el freestyle está pasando por una situación compleja y por un momento complejo. Y el futuro va a depender de cómo afronte este momento complejo. Hay dos factores principales por lo que es un momento complejo. Primero hay un factor muy fuerte de división. Hoy en día nos encontramos con que hay una lucha interna entre dos facciones, digámosle, del freestyle, del estilo de freestyle más que nada, que son lo que sería el flavor y los 4 barras, o el competitivo y el flavor. Y hay ahí como no sé, se genera una dicotomía rara desde la búsqueda de los flavor, ¿no? Como que la búsqueda del flavor termina siendo atacar y desmeritar al 4 barras por querer ser competitivo o querer ser constante. Y hay ahí como una lucha interna entre estilos que yo creo que realmente nos aleja mucho del objetivo que tenemos que tener como ambiente, como ámbito, que es que todo crezca uniformemente y que todos los estilos se desarrollen en el mismo sistema. Y realmente se genera ahí una lucha que la verdad que no está buena y que me parece que es una de las cosas que más está restando hoy en día. Y yo creo que la segunda cosa que está restando mucho hoy en día, y que ahí ya sí vamos a algo que tal vez no tiene un factor determinante que se pueda arreglar, es la falta de interés que está generando el freestyle. Claro. Pero también falta de interés movida y acaparada por la falta de eventos que generen ese interés. Estamos hablando de que mismo Red Bull está de capa caída, FMS ni hablar que ya no genera el interés que generaba en su momento. Los eventos mainstream mismo están pasando por una situación compleja. O sea, estamos hablando de que FMS no llena ningún venue en Argentina. Y en actualmente. España el estado es crítico. El Estado también es crítico en España porque tampoco se vende bien, también están pasando por una crisis bastante compleja en España, entonces todo eso lleva a que económicamente sea muy poco viable y sustentable. O sea, estamos en una liga hoy en día que está elegida a dedo quiénes suben y quiénes bajan, básicamente. Sin ascenso. Entonces perdió todo el chiste que tenía FMS de, podés llegar a subir vos si querés. Y se perdió, porque ya, si yo quiero subir, tengo que ser amigo, tengo que estar cerca tengo que encontrar otra forma. Obviamente no va a subir cualquiera por ser cualquiera, pero hay otros intereses de por medio que ya no son simplemente lo competitivo o lo que sería lo disciplinario, ¿no? Que le puede corresponder a uno y que puede hacer que uno sea y tenga que tenerse en cuenta para eso, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver cómo llevamos esto, hay que ver cómo se logra solucionar. Yo estoy trabajando en pos de que cambie un poco. Obviamente no es que yo mueva mucho el amperímetro, pero creo que estoy llevando un proyecto hoy en día que puede mejorar esta situación. Igual es cómoda esa narrativa de dicotomía entre quien lleva la disciplina y quien intenta ser un poco más frívolo. Es algo que antes no había en el pleno auge. No lo había, o sea, estamos hablando de que Córdoba es una de las mecas más fuertes de las 4 barras porque tenemos los referentes más fuertes de los competitivos de hoy en día. Estamos hablando de Mecha, Larrix, son los 2 competidores más fuertes del país hoy en día, incluso de los 2 más fuertes del mundo.
Y son dos competidores, son dos personas que son competitivas en su forma de rapear y que eso les permite también llegar a donde llegan porque también tienen una disciplina, entrenan y de repente te encuentras con gente que te dice, está mal entrenar el freestyle. Claro. ¿Por qué estaría mal entrenarlo? ¿No? O sea, hay gente que también te dice, no, está mal deportivizarlo, porque si lo entrenás lo deportivizas y es arte, no deporte. Que los mismos son los mismos que se limitan. Hay una cuestión también de lo que se conoce como competencias manijas, que son también una de las cuestiones más desmeritantes para el público nuevo que quiere llegar al freestyle, porque la mayoría de las competencias son manijas y si vos como persona o ente aislado del freestyle querés llegar a una competencia y vas a una manija, que es lo más probable que te encuentres, lo que te vas a terminar encontrando es una competencia que no es una competencia bien hecha, que vas a tener 5 monos que van a estar rapeando, de los cuales 2 rapearán más o menos y el resto por ahí están en pedo y después tener alrededor un montón de gente que está consumiendo y termina siendo otro contexto más que el de una competencia o de una búsqueda artística de rapear. Entonces, eso es lo que se está perdiendo mucho, la cercanía de la gente. La gente hoy en día creo yo que es muy difícil acaparar a nuevos entes que quieran llegar porque no estamos preparados, no estamos siendo buenos anfitriones. Claro. Así es como sentís que primero el interés del freestyle comienza por la organización. De ahí en adelante lo vas manejando y construyendo a ese interés. Es que sí, si vos construís un piso sólido, después las paredes se van a mantener, pero si el piso en el que estás se está tambaleando todo el tiempo, y mudate. Claro. Entonces lo que hay que hacer ahora es lograr que el piso no se siga tambaleando. Pero para eso hay que lograr que un montón de gente que sigue saltando y saltando y saltando pare de saltar un poquitito y decirle, che, fíjate que si seguís saltando nos vamos a caer todo para abajo. Tendrías que por ahí ayudarnos a estabilizar un poquito la cosa y ahí si querés saltar. Pero primero estabilicemos todo. ¿Algún proyecto que ya no cuente en tu itinerario y le guardes cariño? Como por ejemplo Espectro Rap Rap. fue un proyecto muy corto. He tenido yo muchas búsquedas en cuanto a eso. He buscado mucho llegar a hacer una programación interesante de freestyle. Es complejo. Es complejo lograr generar generar un encuadre interesante del freestyle desde lo comunicativo y no tanto desde lo mismo que corresponde al freestyle, de rapear, de competir. Eh, pero bueno, es un proyecto que está en vías de volver a renacer, como renació, porque Spectro Rap antes fue Miren el Under, y Miren el Under antes fue Recta Free, la Recta Free antes fue y así. Entonces, yo creo que la búsqueda ahí es lograr generar un contenido disfrutable de freestyle para el público de a pie. Esencialmente. Le tengo mucho cariño a ese tipo de proyectos también, sí, pero bueno, son cosas que también me fueron formando y me fueron dando un poquito la pauta de cómo trabajar ese tipo de cosas. ¿Cómo sentís de respetada la escena cordobesa en el ámbito nacional? Y es raro porque siento que hay una cuestión de que la gente siente de fuera de Córdoba, yo hablándolo con mucha gente, la verdad que me he cansado de viajar porque también yo soy un activista de Córdoba. Yo soy activista del freestyle y soy activista de Córdoba. Por consecuente soy activista del freestyle cordobés. Entonces uno de mis nortes y una de mis búsquedas es lograr que vuelva a recibir la atención y el respeto que se merece el freestyle cordobés para que vuelva a llegar y acaparar la gente que pudimos acaparar. Estamos hablando de que tuvimos el primer cupo nacional a una Red Bull de plazas acá en Córdoba, en la Sobremonte, en la Only Bars. Eso es histórico y eso es histórico porque somos una provincia histórica y la verdad que si sacás a Buenos Aires de la ecuación, Córdoba debería ser, y es la que creo yo tiene más peso, pero la verdad es que venimos en unos años de que Córdoba perdió mucho peso por esta pelea que te digo interna que se genera entre Flavas y Cuatro Barras, por toda esta cuestión que se genera de la pérdida de la seriedad de las competencias y la creación de las competencias manijas o el surgimiento de principalmente las competencias manijas. Yo creo que la gente se termina quedando con eso y no con lo que son los eventos bien organizados. Va. Quiero que me des ahora tu top 5 de la provincia. Mi top 5 de la provincia.
Actual, histórico, ¿cómo? Ambos, histórico y actual. Histórico y actual. Bien. Bueno, mi top 5 provincial histórico. Bueno, yo creo que top uno indiscutiblemente por la trayectoria, por lo que abrió, o sea, es literalmente el abrecaminos, es indiscutiblemente que es Mecha. La verdad que es el que llevó a que la disciplina en Córdoba creciera, es el que llevó a la competitividad en el mundo. Y realmente es muy loco como el tipo sigue siendo igual de abanderado por Córdoba. Y la verdad que es algo de respetar mucho. Y la verdad que es un referente único, me parece a mí. Después, en segundo lugar, yo en historia actualmente creo que lo tenemos que poner sí o sí a Larrix. Sí. Primer campeón internacional cordobés, campeón internacional de FMS además. La verdad que un tipo que supo hacer un estilo propio saliendo del eje habitual del que se estaba y del bucle en el que nos estábamos encontrando. Y entonces es muy loco porque terminó trayendo una búsqueda más escénica al freestyle que muchas veces no te las ibas a encontrar. Queda- uy, Quedan un poco de lado esa importancia de la puesta en escena. Es lo que tiene es esa entrega total en personaje que te deslumbra. Y es algo con lo que me sorprendí cuando vi su ascenso, algo que también es muy necesario actualmente para empezar a revelar eh, este tipo de artistas finalmente que por ahí no tienen ese acceso a las ligas y es algo que también le falta. Eh, También hay personalidades increíbles en las ligas como lo es Abel, es alguien exquisito de escuchar, es muy Desquiciar. disfrutable. Pero Larrix justamente fue alguien revolucionario, incluso sin estar en la liga más importante de aquel momento. Sí, Larrix es un revolucionario en muchos aspectos, justamente, específicamente el maldito Lucas Larrazábal. Pero sí, la verdad que uno de los que me parece históricos, sin dudas. Y si vamos a históricos, yo por una cuestión de afinidad también, ¿no? Pero también porque, bueno, hablando un poquito justamente de estilos, Mecha, que es la conjunción de todos los estilos, perfeccionó todo, el tipo lo que agarra lo perfecciona, Larry, el rey de la puesta en escena, y yo creo que como tercero histórico de Córdoba, el Mono Strong estaría sin dudas, pero esto que te decía, la musicalidad de este tipo, es el rey del cachengue, no puede no entrar, es el tipo que mejor sabe fluir un instrumental, y que vos no importa el tipo de instrumental que le ponga, va a ser una locura y va a hacerte algo, un minuto disfrutable, una entrada memorable, y es increíble la mente que tiene ese tipo para la fluidez y para buscar nuevas formas de adaptarse al beat, es única. Y ese sería mi top 3. Y la verdad es que en un top 4 de históricos cordobeses, uf, acá ya se me empieza a complicar, porque hay muchísimos, hay muchos realmente. Puedes Eh, tirar las joyitas tuyas que decís, este es mi top 4 y va por encima de todo. es que histórico, yo te pondría a un Lewan, pero porque no lo podemos no poner en la tabla histórica. Lewan, un protagonista también del rap cordobés. Una de las personas, el primero creo yo, que representó realmente la provincia y que fue como el primero que logró llevar a nuevos lugares la provincia. Yo como un quinto lugar, este tal vez es un poco polémico, creo que va a ser el más polémico, el quinto lugar de los que voy a poner. Voy a poner un tercer Carlos Pacense, lo cual es muy loco porque yo soy muy hater de Carlos Paz. Yo soy una persona que soy muy hater de Carlos Paz, ¿Pero pero por como qué? quinto, bueno, ya vamos, siguiente tema, al charlar. Como quinto tema, como quinto referente histórico, lo voy a poner el Col. Un tipo que supo encontrar su estilo, que tiene su manera, un estilo agresivo único. Bueno, de los primeros también cordobeses en estar en una nacional de Red Bull, junto con el Mecha en la de 2018, 2018, 2019, no me acuerdo por bien ahí. cuál de las dos fue.
Nada, increíble, lo de ese tipo es increíble. Una persona que hoy en día sigue apostando mucho por el crecimiento del freestyle como disciplina, con un taller de freestyle que agarra competidores y los ayuda y los acompaña en todo un proceso de entrenamiento muy profesional. Realmente es otro activista como todos los que comenté, los 5 que comenté históricos, son todos, creo yo, activistas muy fuertes de la cultura y del freestyle acá en Córdoba. Y esos como históricos. Y un top 5 actual de Córdoba, y voy a sacarlo a Mecha, voy a Sí, sí. sacarlo a Larrix, porque ya lo están viendo en Córdoba. Eh, Hoy día, el mejor de Córdoba, no sé quién es hoy en día el mejor de Córdoba. Hay muchos muy buenos en Córdoba. Pero si vos me tuvieras que decir el que más está ganando hoy en día, el que más está presente, yo estoy viéndolo muy bien últimamente al doble A. Lo estoy viendo muy presente. Yo creo que hoy en día competitivamente puede ser el mejor de Córdoba. Eh, Me parece que está rapeando muy bien. ¿Sentís Eh, que se lo reconoce lo suficiente? sí, sí, yo creo que se lo reconoce bastante bien. Después yo pondría, y acá ya entro en una dicotomía, yo lo pondría palo a palo al Narro y al Gabe. Narro y Gabe son dos competidores que, si bien son muy amigos míos, son dos competidores que tienen dos estilos muy únicos, muy propios y que son muy buenos en sus estilos y que son muy buenos en cómo se desarrollan. Eh, Como quinto, me voy a saltear el cuarto un segundito, pero como quinto lo voy a poner al Gona de Altagracia. Gona es un hermano, un competidor del cuatrobarrismo, también un referente muy fuerte y es muy bueno en lo que hace. Y como cuarto mejor competidor te lo voy a poner a C Humilde, actual. Eh, el Pionta, Tapión. La verdad que me parece que actualmente es una persona que tiene un estilo muy bien formado y que sabe usarlo muy bien y sabe usar sus cartas de una manera muy buena. Alguien con mucha personalidad. Totalmente. Vale. Bueno, ahora voy a darte el permiso a soñar e imaginar con el evento Magnificent. ¿A qué voy con esto? Tenés en tu disponibilidad el caché económico para elegir el host que vos quieras. Competidores, te voy a dar unos 8 competidores. Hay que armar unos cuartos de final. Los jurados, que vos sientas que te sentís más afín en cuanto a criterio. Y la ciudad. Carlos Paz evidentemente no será. Pero No, la verdad es que Carlos Paz no va a ser. Bien. Bueno, vamos a empezar por la verdad lo más fácil, lo primero que me mencionaste, el host. Yo hoy en día lo pondría host a Zarca. Yo la verdad es que soy muy fan de cómo hostea Zarca y me parece que está muy valorado históricamente el hosteo de Zarca. Debería ser el host de FMS, el host de Red Bull, el host de todo, la verdad. Yo de host lo pondría Zarca. Después de competidores, vamos a pasar por el jurado primero. Va a bien, ser uno de los más complejos, pero vamos a pasar por el jurado primero. Como jurado, primero me pondría yo. Yo estaría de jurado en ese evento, seguramente. Después lo pondría de jurado. Uf, lo sacaría del. No, déjame pensarlo bien. Pondría juradera a Bennett. a jurar a Bennett. Sí, a Mirá, juradear a Bennett. Y lo pondría a juradear a Acru. mirá. Bien del freestyle más de antaño, por así decirlo, de esa época de auge. Sí, la verdad es que creo que podría ser un buen jurado. Y que no me romperían las bolas. Porque viste que son raperos, no son raperos. Bueno, no se pueden quejar. Tienen dos raperazos de No. jurado. Y después, Encima, dos tipos re buena onda. la verdad es que no los conozco. De lo que he visto, siempre muy amenos, prestos a la charla o al boludeo. Gente piola. Sí, sí. Y la verdad es que con los 8 competidores depende de qué queramos. O sea, mundial. Sí, ahí está a tu disposición.
Uy, yo lo meto al Mecha Larrix. Yo lo meto al Mono Strong. Ahí yo me metí 3 cordobeses y no me queda nadie del mundo. Chuti, Asesino, obviamente. Jace. Uf, gran. Y Sí, me gran quedan compañero. 2. Qué complejo estos 2. Puedes traer del retiro incluso. Puedo traer el retiro, pero ¿quién traería el retiro también? ¿Éxodo Lirical? Mira, te compró con la Inter que hizo. Me parece muy bueno, me parece que tiene que tener su referente el Caribe. Y por último, como último competidor, no me tengo que decir. Oh, sí, fenómeno. Medio raro el combo que hice, pero... No, pero está bien, está bien. Mecha, Larrix, Mono Strong, Chuti, Asesino, Éxodo Lirical, Y Gasir. Gazir, no, me está faltando uno. Los 3 cordobeses, Chuti Asesino, Exo Lirical, Gasir ¿Qué me está faltando? Y a Replic te lo traigo. y el resto como fenomenal. Fenomenal. No sé si había dicho alguno más, pero te lo traigo al Replic, no importa. No, creo que no habías dicho ninguno. No, fantástico, fantástica combinación. Prácticamente es el cartel de una internacional. Un poco Ah, y la traída ciudad me Argentina. falta. La ciudad, Y claro, en la Córdoba. En Córdoba capital, en la Sobremonte. Córdoba capital. La Sobre te lo hago así de frente mal. Respecto a los jurados mismos, en tu caso, al momento de juradear, ¿qué criterio tenés? Bueno, a mí me parece muy importante, que hoy en día me parece que hay una falta de criterio. Hoy en día creo yo que los jurados del Under no tienen criterio. Y hay una falta muy fuerte en eso. Mi criterio personalmente y mi forma de ver las batallas, intento tener en cuenta la mayor cantidad de factores posibles, es decir, el flow, eh, la construcción, mismo si te trabas o no te trabas, Muy importante. el punch, el golpe. La verdad es que me parece que la fluidez, creo que la dije, me parece muy... Algo que me gusta mucho a mí es la fluidez igualmente, es como que siempre estoy flow, 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 pero porque me encanta. Pero la verdad es que yo intento tener en cuenta todos los factores de una batalla e intento ponderar todo. Uno de los factores que me gusta mucho tener en cuenta es la falsedad o no del argumento. O sea, si el argumento es real o si estás diciendo algo que no es real y no es verídico, y yo puedo comprobar que no es verídico. Si yo sé que lo que está diciendo no es verídico, le va a restar puntos a tu argumento. Es que sí. Porque creo que también es uno de los puntos fundamentales el estar con la verdad. Sí, sí. Si vos te plantás directamente a jugar con lo que sea de manera equivocada, y muchas veces pasa con equivocaciones en nichos, lo que te debe contrarrestar justamente es el estar equivocado. Más allá de que técnicamente puedas tener falencias o no, lo principal puede ser quizá, antes que todo, el saber qué estás No sé si haciendo. principal. Yo creo que como... Yo creo que hay una cierta falsedad que se le puede sumar a la narrativa, pero siempre mínima y siempre acompañada de una realidad. Pero no me parece que sea uno de los argumentos principales para sacar o no a alguien de una batalla. Sí me parece que es algo que en una batalla hay que se hila fino y en la que yo tengo que hilar fino, me pondría y me inclinaría la balanza. ¿Sí? Más allá de que, bueno, este contraste argumental que puede existir, no se lleva el peso narrativo, por ejemplo, de la propia batalla que se esté dando. Y yo creo que ya si no es una batalla con un peso narrativo, si alguno de los dos ya no tiene un peso narrativo, ya no hay simplemente ya no habría esa duda de quién votar. Claro, a eso iba un poco pensando. Más allá de que El esté peso esta narrativo es cuestión, muy importante, la conexión también, ¿no? Que conecte todo lo que estás diciendo, el storytelling. sí, eh, algunos lo tienen, otros no, pero los que no tienen a veces resuelven increíblemente. También, pero depende también con quién se cruzan. Claro. Eso también muchas veces es importante. Momentos en los que te hayas llevado decepciones, Momentos en los que me haya llevado decepciones. eventos, particularmente momentos, competidores que con alta expectativa, no sé. Performance tuyas también entran.
La verdad es que no me he sentido decepcionado con ninguna performance mía. Al menos las del freestyle no las pondero tanto. Las escritas sí me han parecido que me ha ido bien. Sí me parece que mis performances de escritas han sido buenas y me han gustado mucho. Pero después como, o sea, pienso, pienso en alguien, pero la verdad es que no me parece necesario darle el espacio. Ok. Em, Grandes momentos, por el otro lado. Sí, la verdad es que sí. El freestyle y las escritas, el rap me ha dado grandes momentos. ¿Cuáles son puntualmente los que se te vienen primero a la memoria? Los que se me vienen primero, y la primera que se me viene es la primera vez que cubrí una Red Bull, una regional de Red Bull. El- la primera regional de Red Bull cuando vuelve Red Bull Córdoba, cuando vuelve Red Bull a Córdoba, eso fue increíble. La verdad que yo sentí que tenía el lugar a donde yo quería estar y que estaba correctamente encaminado, realmente. Fue algo que me llenó mucho. Después como distintos hitos, el que me llegaran distintas contrataciones de artistas de Buenos Aires o de otros lados, la verdad que siempre fueron cosas que me llenaron mucho. Mismo la primera vez que viajé por una contratación de afuera me contrató Big Frey, una amiga, hoy en día una amiga que me ayudó mucho y que me dio un montón de herramientas en ese viaje que me llevó para ir a ayudar a grabarle contenido, a representar hip hop, me hizo conocer una radio, lo que era una radio de streaming, me hizo conocer a Plusito, Ale Plus, un tipo No, tremendo. que tiene una historia, un recorrido, un knowledge, es increíble. Y con esa pequeña, todas esas pequeñas cosas a mí me nutren mucho y me ayudan mucho en mi norte y me hacen ir adaptando el norte hacia donde quiero llegar. Tremendo. ¿Cómo es ser alguien que está en constante movimiento? Básicamente un nómade. ¿Cómo es la cabeza de alguien que siempre está yendo de acá para allá? Y la verdad es que yo estoy todo el tiempo pensando en las cosas que hago. Es como que no, qué sé yo, qué sé yo, una boludez. Estoy viendo con mi señora acostado en mi casa, viendo Gran Hermano, y estoy pensando en cómo hace la producción las cosas que estoy viendo en Gran Hermano. Tipo, qué sé yo, veo que le ponen un sonido cuando habla cierta persona y mi mente está pensando en si los de la casa están escuchando ese sonido o si solamente lo escucha cierta parte de la producción. Y vos decís, pero qué detalle pelotudo, ¿en qué te estás poniendo a pensar, hermano? ¿A quién le interesa si se escucha el sonido en la casa o si lo escuchan únicamente la gente? Pero a mí me parece son cosas que yo en el día a día de verme laburando en una producción de un canal de streaming, digo, me interesa saberlo, ¿no? Porque ¿cómo lo resuelve la productora, una de las productoras más grandes del país, ese tipo de problemas? Y me repongo a analizarlo y me repongo a cranearlo y le digo, y lo charlo con mi novia y le digo, y nos reímos porque me dice, ah, qué pelotudo ese que te pone a pensar. Pero que realmente son las cosas que uno, lo que te decía al principio, eh, cuando vos estudias cine, lo primero que te dicen es no vas a ver las pelis de la misma manera. Claro. Y acá está Y el ahí, claro el ejemplo. claro ejemplo. Yo no puedo ver televisión sin estar pensando en cómo funcionan los pequeños detalles de producción. Bueno, pero eso lo peor no es por conocer todo el ámbito organizativo, sino que es una cuestión que ya venía y simplemente le tiraste el combustible. O sea, Es que sí, totalmente. Bueno, yo venía trabajando como camarógrafo en un estudio de televisión. Ahí también fue como que vi un montón de cosas y dije, ah, mira, claro, interesante. qué tremendo. Bueno, hablando de movimiento, ¿qué es el básquet para vos? El básquet para mí, No en una cuestión profunda, sino en esta cuestión rutinaria quizás, o un el deporte que has hobby es hecho. una muy buena manera de gastar energía previo a una competencia. Principalmente es más cuando el momento en el que más lo he hecho. Hace mucho que no juego al básquet. Me encanta, o sea, me gusta mucho jugar al básquet. También porque soy alto, ¿no? Como que tengo una facilidad extra para jugar. Claro. Pero también porque ya no hay muchas plazas que tengan una canchita de básquet en la plaza. En Carlos No, Paz, en la, Villa, en la Plaza Belgrano hay una. eh, en la plaza donde se hace la Big Leven, en la Plaza de Cebra también hay otra. Entonces son dos plazas en las que cuando voy siempre juego. Me disfruto mucho. Me parece una muy buena previa a una competencia, un buen básquet. entre todos o... Entre los que estén para el básquet, no importa. Si hay Bien. una pelota y hay una persona más, es más que suficiente.
¿Hiciste voluntariado, chico? Hice demasiados. No, sí, estuve mucho tiempo en Interact. Eh, fue una parte bastante presente de mi vida. Hoy en día como que, como que me acuerdo muy de tanto en tanto de eso, pero durante varios años de mi vida fue algo muy presente, desde 2020 hasta 2021. Fueron 2 años muy Intensos. intensivos. Sí, sí, 2022. No, 2022. Porque Interact tiene una cosa que vos puedes estar hasta los 18 años. Claro. Pero tienen lo que se llaman los periodos de Interact que empiezan el 1 de julio y terminan el 31 de junio. O el 30 de junio en realidad es. Entonces, eso lo que hace es que si vos cumplís 18 en el siguiente periodo, puedes quedarte un periodo más de tiempo de Interact. Claro. Entonces yo estiré mi tiempo un poquito más, entonces fueron del 2020 al 2022, al 1 de julio del 2022. Y la verdad que fue muy interesante. Yo en ese momento era una persona, como te he dicho, que le costaba mucho encontrar un espacio en el cual socializar y sentirse cómodo socialmente. Y ahí un poquito encontré un espacio donde me sentí al principio recibido. Muchas veces no, pero era también un espacio complejo. Era también un espacio muy formado, con su gente que ya era muy afianzada de... Pero fue interesante, fue algo muy nutritivo para la mente también, sobre todo, ¿no? Me ayudó mucho a ver ciertas herramientas sociales que no estaba teniendo. ¿Qué es Interact para los que no saben? Interact es una ONG que nace a partir del Rotary, es una rama del Rotary Club que funciona básicamente como un voluntariado donde hacíamos acciones benéficas, sociales, qué sé yo, recolección de residuos en el lago, hicimos una vez para limpiar el lago, o recolección de alimentos no perecederos en la puerta de algunos supermercados para llevar a merenderos o comederos, comedores, no comederos. La verdad es que era muy interesante. Hacíamos proyectos para juntar fondos nosotros para utilizar para otros proyectos. Hacíamos proyectos con chicos en el Día del Niño. La verdad que era muy interesante encontrarse ahí desde un lugar de joven porque te da herramientas organizativas que usamos el Canvas, el modelo Canvas, que te daban una... después como bueno, te dan un montón de herramientas, justo ahora no me sale ninguna. Y una de las cosas muy interesantes de ella era que hacíamos siempre, había 2 instancias anuales de lo que se llamaban encuentros de Interact, que eran encuentros distritales, o sea, los clubes de Interact se embarcan dentro de distritos que los conforman distintas provincias, y nosotros éramos el distrito 4851 y organizamos un montón de veces, lo organizamos nosotros, porque Carlos Paz era como uno de los más fuertes, de los Interact más fuertes de este distrito, y siempre, justo me tocó que organizamos casi todos los encuentros en los que yo estuve, durante el tiempo que yo estuve, primero virtuales, porque justo estábamos en la pandemia, y después terminamos yendo hacia eventos presenciales que fueron organizados por nosotros. Y eso también me dio la pauta y me dio el conocimiento de organizar eventos y los pormenores de organizar un evento que nucleaba a más de 200 jóvenes que venían de un montón de partes del país. Tremendo. Un movimiento, la verdad, significativo. Sí, la verdad que es un movimiento muy grande de gente y es muy loco. O sea, son todas esas cosas que yo ya... Son esos pequeños clics que vos no lo ves, pero que después cuando ya llegas al clic grande te diste cuenta de que todos esos detalles te ayudaron a llegar a donde estás. Así es. Hoy uno de ellos puede ser la actualidad en RDC. Sí, totalmente. La verdad es que hoy en día me encuentro a cargo de un proyecto muy hermoso, como lo es RDC Streaming, como lo es el canal de streaming de RDC. La verdad es un proyecto que me dio la posibilidad de ser director general y estar encargado de lo que es toda la producción. Y es muy loco porque es algo que siempre toda mi vida me encantó hacer, es algo que toda mi vida aspira a hacer, la creación audiovisual de contenido, la transmisión en vivo, y todo este laburo y toda esta movida y el tener la posibilidad de hacerlo y de desenvolverlo profesionalmente es único. Sí. Consecuencia de todo lo anterior. De todos los clics anteriores. Qué locura. Todo está conectado. Es increíble que
Es como el efecto mariposa, dice, el aleteo de una mariposa puede repercutir en un tsunami que va a ocurrir al otro lado del mundo. Pero es real, hermano, o sea, no puede ser que estoy relacionando modelos de Naciones Unidas con competir en competencias de rap. Y todo ese tipo de cosas yo las relaciono y las nucleo porque son cosas que realmente están interrelacionadas. La oratoria que me dieron los modelos de Naciones Unidas, la forma de desenvolverme y de utilizar las palabras y el lenguaje, la aplico directamente en las batallas escritas o de freestyle, en la improvisación o en la forma de hablar con gente a la hora de tener que traer un programa al estudio. Son todas esas cuestiones que te dan herramientas únicas. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, aprovechando un poco esas herramientas, supongamos que RDC, hoy donde mueves las fichas a gusto, te da un escenario en el que, como un jueguito de rol, vos podés hacerte un programa de voz para vos. ¿Qué sería ese programa? Algo como Spectro Rap, lo traerías de vuelta, en otra forma, en otro nombre, como han sido los otros programas que han cambiado. O algo como Entre Termos o Poner la Pava. ¿Por qué me pedís que te haga spoilers? Ah, Todas las preguntas que me haces es que querés que te spoilee cosas. Y estoy armando algo. Tengo ahí algo Un teaser. visualizado, pero no te puedo decir mucho. No me hagas quemar los proyectos. está bien, está bien. Me hace quemar cartas. Pero existe. Esa Existe, es la cuestión. existe. Está la idea, está el proyecto. Hay que simplemente desarrollarlo bien. Perfecto. O sea que digamos algo de para el corto destino. El corto mediano plazo. Exacto. Bueno, ¿hacia dónde vas mañana? Mañana es cuestiones- jueves. Sí. Mañana me tengo que levantar bastante temprano. No, pero ¿en el mañana en qué? Profesionalmente. Nada, yo apunto a que redes streaming se consolide y que le vaya muy bien. Yo apunto a que este estudio sea el estudio más pesado, más fuerte de la provincia y del país. Yo creo que tenemos con qué. Yo creo que tenemos un equipo que realmente trabaja muy bien y estamos logrando y llegando a una sintonía como equipo única y que habla muy bien también del trabajo que hacemos. Somos todos pibes jóvenes que la verdad que son muy locos, estar laburando todo con gente joven que labura bien, que tiene conocimiento, que respalda lo que dice con su saber, es muy loco. Y no sé, muchas veces algo que se escucha mucho, no sé si ya tanto, pero que es el cómo la gente, o sea, la juventud está perdida. La juventud está más encontrada que nunca. No sé, pero que realmente yo veo hoy en día en los proyectos que hago y en todo el laburo que hago, veo la juventud y veo a la gente con la que trabajo que toda es joven y veo que realmente que estamos trabajando muy bien, las nuevas generaciones, y que estamos sabiendo acaparar los lugares que nos corresponden. La verdad que sí. Es algo por lo cual ponerse contento de que hay presente y hay futuro. El presente y el futuro. Así es. Bueno. Han pasado hecatombes en el país. Es una cuestión hipotética. Hecatombe, qué buen canal de YouTube. Gran ¿Sabías que canal. son cordobeses? Lo he escuchado. Los de Hecatombe, sí, No, sí, qué sí. locura. Un shout out Sí, para sí, los de sí. Hecatombe, si eres. No, fenómeno. Las calles no olvidan. Las calles no olvidan. Bueno, pasan hecatombes en el país. Todo se sacude. De repente te ponen el listón y te dan el bastón. ¿Qué es lo primero? Con esto hago alusión a ser presidente de la nación. ¿Qué es lo primero que haces? Y en esta cuestión, quiero que seas hilarante. Nada lógico, ¿entendés? Legalizo la marihuana. Bien, buena respuesta. Vos me preguntaste y yo te Sí, sí, respondo sí, sí. directamente. Y la verdad es que a mí me parece distópico que siga sin ser legal una planta y el consumo de una planta. Bien. Vos me pediste que sea hilarante. Sí, 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 Y no, en justamente. realidad no lo Sí, fui. sí, yo La estoy verdad que fui conforme. sincero. Yo creo que si el día de mañana me dicen, che, se bajó el presidente, tenés que subir. Y yo una de las primeras decisiones que tomaría, y encima no sabes cómo se me catapulta la imagen pública si lo hago. Soy Realmente. erguido como figura omnipresente del país. No, pero sería una linda decisión. Bien. ¿Querés algo un poco más serio o con eso te sirve? No, yo quería apuntar a eso. Perfecto. A la humorada. La película de tu vida, la que más te trascendió. La película de mi vida. Mi vida es una película.
Bien. O sea, yo creo que todos nos tomamos la vida como una película, pero yo personalmente como que vivo en mi mente en una película. Yo creo que aparte vivo una vida realmente de película y única y soy un afortunado de la vida que tengo y por eso la percibo como de película. Bien. Y aparte porque no veo muchas películas, entonces la verdad es que si me tengo que poner a pensar una película que te pueda decir que realmente me afectó en mi vida, la verdad es que no la tengo, pero la peli que yo tengo formada acá, que me estoy llevando a cabo, es un hit asegurado. En nuestros círculos cercanos siempre hay una repercusión muy importante de nosotros en cuanto a las decisiones, el atravesar los momentos, la compañía, el cariño. ¿Quién que no esté en tu círculo cercano lo sentís como si fuese parte? ¿Quién que no fuese parte de mi círculo cercano? Sí. Ah, qué pregunta interesante. Siempre quedan figuras externas a nuestra vida que... Y hoy en día, que no forma parte de mi círculo cercano, lo tengo bastante lejos, la verdad, la que te he comentado, la Big Frey. Ori, la verdad es que es una amiga que me nutre mucho cuando tengo un intercambio con ella. Y que si bien no la tengo cerca, ella de Ushuaia, vive en Buenos Aires, creo que ahora está viviendo de vuelta en Ushuaia. Fua, qué La verdad, recorrido. sí, sí, sí. La verdad que es una amiga que de oro, realmente que vale mucho siempre poder tener una buena charla con ella y que realmente la considero parte de un círculo cercano, no cercano, digámosle. Sí. Ese tipo de personas que cuando te la encontrás puedes hablar de todo y te sentís escuchado plenamente. Y Sí, siempre te llevas algo enriquecedor. sí, 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 totalmente. La verdad es que una persona con la que opinamos muchas veces muy distinto, pero que desde el diálogo llegamos a lugares muy buenos. Sí. Son charlas más divertidas incluso. Sí, sí, sí. Sí, yo soy un fundamentalista de que hay que tener conversaciones con quien piensa distinto. Sí, siempre. Siempre en el Desde el mismo respeto tono, siempre, sí, el ¿no? mismo tono Sí, relajado como con quien estás de acuerdo. No, no hay por qué hacer esa distinción total. muchas veces. Así que bueno, pensando también en esto del diálogo, te doy un vale, ahora sí, para que vayas a comer al lugar que quieras, que vos te imagines, puede ser un lugar que le tengas cariño, no necesariamente un gastronómico, donde vas a tener una mesa para 4, vos incluido, y vas a tener que vos cocinar tu mejor plato. Yo hay tres más. Sí. Así que, ¿por qué arrancas? El lugar, Bien. las personas. Yo cocinaría unas buenas pizzas caseras. Bien. Me parece que es el plato con el que mejor puedo encandilar el paladar de los comensales. ¿Prepisas o haces más? Y si te haciendo pizza casera, no te voy a traer una prepizza. Eh, Por ahí sí te la hago con la harina para pizza. Es así, pero bueno, te la estoy amasando yo. Pero la verdad es que sí, que haré unas buenas pizzas. Me gustó mucho el queso, sobre todo. Y después me llevaría esos tres comensales, me los llevaría. Armaría la mesa en el Paso Sobremonte. ¿En dónde? En el Paso Sobremonte. Te armo la mesa en la sobre. Bien, me gusta la imagen. Donde se hace la only, ahí te pongo una mesita, te tiro un mantel, 4 sillas y ahí me llevan el plato. Y la verdad es que yo llevaría, sé por dónde te gusta que se piense la gente a llevar a esta mesa imaginaria. Así que voy a intentar hacer una búsqueda realmente buena de esa mesa. Yo creo que hay mucha gente que puede ser parte. Yo creo que una de las primeras personas que pondría es Agave, un amigo cercano, alguien que, nada, una de las mejores personas que conozco como persona. Viajamos mucho, compartimos mucho. Es una persona que vale mucho para mí. Realmente siento que es una persona de mucho valor en mi vida y con quien disfruto mucho compartir y tener buenos momentos. Después, en segundo lugar,
lo traería a mi abuelo, que en paz descanse. Es una persona que por ahí no pudimos tener conversaciones conmigo de grande que pudieran ser lo que me hubiera gustado, porque ya para cuando ya tenía la conciencia que me gustaría para hablar con él, ya estaba en un momento muy complejo de salud. Me gustaría, la verdad, poder tener conversaciones mucho más conscientes y mucho más duraderas, extensas y profundas con él, de las que siento yo que pude tener. Entonces la verdad es que lo traería a él también. Y por último, qué complejo, qué difícil. Yo por último lo traería también de la muerte a Cancerbero. No, te mentí. Perdón. Perdóname, Can, pero te mentí. Traer un amigo que falleció, a Lale Sinati. Un amigo que fue en mi vida un antes y un después de haberlo conocido a él, que me cambió mucho la mentalidad, que me cambió mucho la forma de ver las cosas y que me ayudó a salir de una burbuja en la que me encontraba. Y que lamentablemente por cuestiones de la vida, la misma vida se lo llevó. Pero la verdad es que es una persona que extraño mucho y que creo que en esta mesa podría ser un aporte muy fuerte. Precioso. Las charlas que quizás quedan por pendientes o las que te gustaría experimentar por primera vez. Hermoso, la verdad. ¿Cómo te sentís conforme con ese momento? La imagen. No, la verdad que sería idílico, una imagen idílica. Bien. Bueno, quiero avanzar con la siguiente pregunta. Habiendo sido respondido este lindo momento que me gusta siempre traer a la mesa, por más que sea redundante. A colación. ¿Cuál es el mejor error de tu vida? Yo creo que el mejor error de mi vida es haber aguantado más de lo que cualquier otro aguantaría. Es el aguantar destratos, el aguantar bardeos injustificados, en pos de un lugar que yo sabía y hoy en día tengo el conocimiento pleno de que soy parte, de que me pertenece y de que me siento cómodo en él. Destratos que vinieron siempre de todas partes, de muchos lugares distintos en la vida, principalmente en donde más lo veo presente es en las competencias de rap, que fui muy criticado y que fui muy atacado muchas veces, pero que yo creo que gracias a ese error de haber sostenido y de haber aguantado todas esas críticas, formé una coraza y una protección que me permite ser quien soy y que me permite poder seguir desenvolviéndome en la vida a mi manera, sin limitarme, sin cambiarme, sin ser alguien que no soy, siendo puramente yo. Y yo creo que eso hace que mi vida hoy en día sea la que es y es la que llevó a que mi vida sea la que es. Así que yo creo que el mejor error de mi vida es haber aguantado. Hablando de aguantar, todo siempre es una conexión. Todo va hacia el mismo lugar. Exactamente, todos son los conjuntos de clics. El río siempre desemboca en el mismo lugar. Claro, exactamente. Y nunca retrocede. Nunca retrocede. Jamás. Excepto cuando pones a hacer retrospectiva un poquitito. Por eso, lo recorres al pasar, un poco hacia arriba, desde donde sale en la montaña. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. Llega al final arriba, se tiñe de gris el cielo y bueno, te toca decir adiós. ¿Qué canción es la que inmortaliza aquella escena? El día de mi muerte, ¿cuál canción inmortalizaría mi trascendencia? Voy a recurrir a una canción que he recurrido diversas veces en mi vida, pero que creo que es algo que me representa bastante y que por ahí te va a sorprender. Bardos y Verdades de ICA. Mira, qué temazo igual. Me parece un temazo, y aparte de que es un temazo, me parece que representa mucho, un poco a día de hoy, ¿no? Porque falta todavía, ojalá
para el día de mi muerte y de mi final, yo creo que va a representar muy bien lo que fue mi vida y cómo llevé mi vida y cómo viví mi vida. Es una gran canción, de un gran disco. Discazo. Sí, Hecho a discazo, mano. de los mejores discos de trap argentino. El gordo, lo amamos. Increíble, estuve en la mansión donde vivió ese tipo. Eso es una locura. ¿Entraste? Entré, amigo, estuve en la antesana 247, adentro, vi todo con mis propios ojos, histórico. Qué locura. Mal. Yo pasé al frente en su momento cuando fue una serie y ya me quedé encandilado diciendo, loco, acá pasó la historia. No, yo entré a la casa, entré al patio, estuve en el patio ese enorme, en la mansión, increíble. Único realmente. Fua, qué belleza de historia, realmente. Bueno, Eso es una de las cosas que más me alegra haber podido hacer y que también la veo como parte de todo el trabajo que llevo hecho. Son esos pequeños hitos que a uno lo hacen ver que uno va por el buen camino. sí, esas pequeñas señales que te van indicando, che, vas bien, vas en camino. Y bueno, es lamentable, pero hay que ponerle fin. Quiero que vos le pongas final. Vos vas a tener el elemento clave de dirigirte a cámara para darle mensaje a quien vos quieras. De modo que esta entrevista será ni más ni menos que una carta enmarcada para tal o tales personas. Todo tuyo, Gaby. Bueno, para vos, Gaby, de andás a ver cuándo, porque esto lo puedes estar viendo mañana en el crudo o lo puedes estar viendo de acá a 5 años porque te lo volviste a cruzar en YouTube. Espero que seas siempre fiel a vos, como siempre fuiste y como sé que venís siendo. Espero que sigas trabajando en pos de lo que te gusta y seguir en esa búsqueda que a veces te parece tan compleja de las cosas que se te ocurren para hacer, pero que si te pones las pilas para hacerlas, tenés todas las herramientas y tenés toda la capacidad para llevarlas a cabo. Espero que te siga yendo bien, porque sé que te va a seguir yendo bien, pero espero que te sigas esforzando porque te vaya bien. Y, y la vida te va a sorprender. La vida se encarga de sorprendernos hasta cuando creemos que estamos más seguros de todo lo que va a pasar. Y enfócate en tomar bien esas sorpresas y en llevar esas sorpresas a tu vida de una manera que te afecten lo menos posible. Eso sería todo. Eso sería todo. Perfecto. ¿Conforme por cómo ha quedado? La verdad que sí. Bueno, mil gracias, Gaby, por haber Querido venido. Fede. Realmente. Esto, bueno, es el tercer capítulo de El río nunca va hacia atrás. Bueno, ha sido otra maravilla de entrevista, otra maravilla de momento que hemos disfrutado, puedo decir. Que también se ha ido gestando con la mayor de las voluntades. Es algo que pensamos en un primer momento antes de que esto exista. Y bueno, hoy estoy conforme y espero, bueno, repetir en algún momento, vayan pasado el tiempo, esta misma entrevista. Tal vez en otro formato. Exactamente, tal vez en otro formato, pero con los años encima para que tenga ese otro gusto de volver a reencontrarnos. Así que bueno, espero que os guste, como siempre digo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Y bueno, nos estaremos encontrando posiblemente la semana que viene. Esto ha sido todo. Yo soy Federico Sepúlveda. Un gustazo.